Receta de ensalada saludable en pocos minutos, sin azúcar. Para llevar a cabo esta exquisita preparación, vamos a comenzar lavando muy bien todos nuestros ingredientes. Yo siempre recomiendo lavar las frutas y verduras con agua y un chorrito de vinagre blanco. Así nos aseguramos de que estén limpias y libres de impurezas. Empezamos por el pepino. Lo vamos a pelar, pero si te gusta con cáscara también se puede dejar, ya que ahí se encuentran muchas de sus propiedades. Para esta receta nosotros procedemos a retirarla y lo hacemos por presentación. El pepino es refrescante, tiene muchísima agua, es bajo en calorías y ayuda a mantenernos hidratados, además de ser buenísimo para la digestión. Una vez pelado, lo cortamos por la mitad y luego en medias lunas finitas o en cubitos, como prefieras. Lo reservamos. Seguimos con el mango. Asegúrate de que esté maduro, pero firme, para que no se deshaga en la ensalada. Lo pelamos con mucho cuidado, lo cortamos en rodajas y luego lo cortamos en cuadritos pequeños. El mango no solo le da un sabor dulce y tropical a esta receta, sino que también es una fruta rica en vitamina C, en fibra y antioxidantes. Tomamos ahora el pimiento verde, lo partimos a la mitad, retiramos las semillas y lo cortamos en tiras delgadas y luego lo cortamos en cuadritos pequeños. El pimiento aporta un sabor suave, un toque crujiente y una gran cantidad de vitamina A y C, además de ser excelente para la vista y fortalecer las defensas. Ahora vamos con las fresas. Las lavamos bien, les quitamos las hojitas y las cortamos en rodajas o en cuartos, dependiendo del tamaño. Las fresas no solo son deliciosas, también son una fuente maravillosa de antioxidantes, vitamina C y ácido fólico. Pasamos a la cebolla morada o cebolla de huevo roga. A mí me gusta usarla en esta receta porque tiene un sabor un poco más suave que la blanca y además le da un color muy lindo a la ensalada. La cortamos muy finamente o cuadritos pequeños según te guste. Si no eres muy fan del sabor fuerte de la cebolla cruda, un truco buenísimo es dejarla en agua con un poquito de limón o vinagre durante unos 10 minutos. Esto suaviza su sabor y la hace más agradable. Después vamos con el cilantro. Lo lavamos muy bien, retiramos los tallos más gruesos y lo picamos finamente. El cilantro es un ingrediente que da un aroma increíble a cualquier preparación, además de que es excelente para la digestión, tiene propiedades desintoxicantes y es rico en antioxidantes. Ahora sí, en un bowl grande vamos a mezclar todos nuestros ingredientes con mucho cuidado. Por lo tanto, agregamos la piña, el pepino, las fresas, la cebolla roja, el pimiento verde y el cilantro fresco. Para finalizar, como aderezo, agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y así, con ingredientes sencillos y naturales, tenemos una ensalada fresca, deliciosa, colorida, perfecta para los días calurosos. Esta ensalada se puede disfrutar sola, como una entrada ligera, o también acompañando platos como un pollo a la plancha o un filete de pescado. Receta fácil y deliciosa. Ensalada de mango apta para diabéticos. Hola, mi gente hermosa. Bienvenidos a otro delicioso capítulo de Qué rico recetas. Para llevar a cabo esta exquisita preparación vamos a comenzar con el protagonista de muchas ensaladas tropicales, el mango. Escoge uno grande y maduro, pero que no esté demasiado blando para que puedas cortarlo fácilmente. Lo lavamos, lo pelamos con cuidado y luego lo cortamos en cubitos medianos. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación. Continuamos con el pepino. Vamos a usar uno entero, preferiblemente que esté firme, con una cáscara lisa y un color verde parejo. Lo primero que hacemos es lavarlo muy bien bajo el chorro de agua, lo secamos y vamos a cortarlo en láminas delgadas. Luego procedemos a cortarlo en cubos pequeños.
En la descripción de este video tienes la lista completa de los ingredientes, con las cantidades exactas y algunos detalles importantes. Es un recurso súper práctico para que prepares esta receta sin complicaciones. Vamos con el aguacate. Aquí es importante que esté en su punto justo de madurez, que al tocarlo se sienta suave pero no demasiado blando. Lo partimos por la mitad, retiramos la semilla, le quitamos la cáscara con cuidado y lo cortamos en cubos medianos. Ahora tomamos medio pimiento rojo. Lo lavamos muy bien, le quitamos las semillas y lo cortamos en tiras delgaditas o en cuadritos pequeños. También vamos a usar media cebolla roja. La pelamos, la lavamos y la cortamos en plumas finitas o en cuadritos muy pequeños si prefieres un sabor más suave. Si sientes que la cebolla es muy fuerte, puedes dejarla unos minuticos en agua con limón o vinagre para suavizar su sabor. Y no puede faltar el toque fresco del cilantro. Usaremos un cuarto de manojo. Lo lavamos muy bien, lo secamos con papel absorbente y lo picamos finamente. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el mango, el pepino, el pimiento rojo, el aguacate, la cebolla roja y el cilantro fresco. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Esta ensalada la puedes servir como entrada, como acompañamiento de una carne a la parrilla, de pollo al horno, de pescado o incluso como plato principal en un almuerzo ligero. Ensalada de mango y pepino, receta saludable sin azúcar. Hola, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada vamos a comenzar con el protagonista de esta receta, el mango. Yo estoy usando un mango maduro, pero no demasiado blando, que esté en ese punto perfecto en que lo tocas y cede un poquito, pero mantiene firmeza. Lo primero que hago es lavarlo muy bien y luego pelarlo. Luego lo cortamos en cuadritos medianos, ni muy pequeños ni muy grandes, para que se sientan bien en cada bocado. Después vamos con la cebolla de huevo roja, que en esta receta va a aportar un contraste increíble, tanto en sabor como en color. Usamos solo media cebolla, la pelamos y la cortamos en plumas delgadas. Si eres de los que siente que la cebolla roja pica mucho, un truquito es dejarla en agua con un poquito de sal o con limón por unos 10 minuticos, eso suaviza el sabor sin quitarle su característico toque. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora seguimos con el pepino. Lo lavamos muy bien y para esta receta retiramos la cáscara. Luego cortamos en láminas delgadas y posteriormente cortamos en julianas. Una vez hecho esto, lo reservamos. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación. Ahora vamos con un ingrediente que personalmente me encanta y que le da un aroma único a esta ensalada, la hierbabuena. Vamos a tomar un puñado de hojas frescas, las lavamos muy bien y las picamos finamente.
Solo las hojas, sin el tallo grueso. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el pepino, el mango, la cebolla roja y la hierbabuena. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Daremos un toque de crocancia añadiendo 100 gramos de maní salado. Mezclamos una vez más y listo. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. El resultado es una ensalada con colores vibrantes, un aroma espectacular y un sabor que de verdad sorprende. Es ideal para acompañar carnes a la parrilla, como un buen pollo asado o un filete de pescado. Pocos ingredientes y sin azúcar, la mejor ensalada de mango. Hola, mi gente linda de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a comenzar con el mango. Escoge un mango que esté bien maduro, pero que aún conserve firmeza para que puedas cortarlo en cubitos sin que se deshaga. Lo primero que haremos será lavarlo muy bien, y luego, con un cuchillo afilado, lo pelamos con cuidado. Partimos por los lados, evitando el hueso, y vamos cortando cubos medianos. Te invito a suscribirte al canal, donde todos los días compartimos recetas deliciosas, fáciles y pensadas para todos los gustos, incluso para quienes buscan opciones sin azúcar o aptas para diabéticos. Ahora seguimos con el pepino. Yo recomiendo usar pepino cohombro, de piel delgada, y si es posible, sin semillas. Lo lavamos bien y le retiramos toda su cáscara. Luego lo cortamos por la mitad, retiramos las semillas si tiene muchas, y luego lo picamos en cubos medianos. No olvides revisar la descripción del video. Allí está todo lo que necesitas saber sobre los ingredientes, nombres, cantidades y cualquier dato adicional que te pueda ser útil al momento de cocinar. Vamos ahora con las manzanas verdes. En esta receta usaremos 2, porque su sabor ácido y crujiente aporta el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo cítrico. Las lavamos bien y, para esta receta procedemos a retirarle toda su cáscara. Luego retiramos el corazón, y posteriormente las cortamos en cubos medianos. Para evitar que se oxiden, exprimimos un poco del jugo de limón directamente sobre ellas y las mezclamos suavemente. La manzana verde, además de ser refrescante, es rica en fibra y tiene propiedades antioxidantes. El siguiente paso es preparar el cilantro. Vamos a usar solo un cuarto de manojo, que es suficiente para darle ese toque verde, aromático y fresco que tanto nos gusta en las ensaladas. Lo lavamos bien bajo el agua, asegurándonos de quitar toda la tierrita que pueda tener. Lo secamos con un paño limpio o papel absorbente y lo picamos finamente. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos las manzanas verdes, el mango, el pepino y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos 100 gramos de crema de leche, la cual puede ser reemplazada por yogur griego natural, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes.
Podemos dejarla reposar en la nevera unos minutos si la queremos bien fresquita, o servirla inmediatamente. Es perfecta para acompañar carnes asadas, filetes de pescado al horno, pechugas de pollo a la plancha, o incluso como una cena ligera por sí sola. Así se prepara la más exquisita ensalada. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada vamos a empezar por la base, la lechuga. Yo estoy usando una lechuga verde lisa, pero si tú tienes otro tipo como crespa, romana o incluso espinaca fresca, también te sirve. Lo importante aquí es lavar muy bien las hojas. Puedes ponerlas en un bol con agua y unas gotas de vinagre blanco, dejarlas reposar un par de minutos, y luego enjuagarlas muy bien. Esto ayuda a eliminar cualquier impureza o bichito que pueda estar escondido entre las hojas. Repetimos este mismo proceso con 250 gramos de fresas frescas. Ahora vamos con el mango. Buscamos uno que esté en su punto, ni muy verde ni muy maduro, lo ideal es que esté pintón, que se deje cortar fácil pero que todavía tenga firmeza. Lo pelamos con mucho cuidado, le retiramos la pulpa alrededor de la semilla y lo cortamos en cubitos. El mango le aporta dulzura, una textura suave y jugosa, y además es una fuente excelente de vitamina y fibra. Una delicia tropical que no puede faltar. Te invito con todo el cariño a suscribirte a este canal, donde todos los días subimos recetas para todos los gustos, fáciles, saludables, sin azúcar y pensadas para toda la familia. Seguimos con el aguacate. Vamos a cortar uno que esté maduro pero firme, lo abrimos por la mitad, le quitamos la semilla y con la ayuda de una cuchara lo sacamos con cuidado. Luego lo cortamos también en cubos. El aguacate es riquísimo en grasas saludables, especialmente en ácido oleico, que es excelente para el corazón. Además, tiene potasio, vitamina y una textura tan cremosa que parece un regalo de la naturaleza. Retomamos las fresas, las escurrimos y les quitamos el tallito verde. Luego las partimos en mitades o en cuartos, dependiendo del tamaño. Para que no te pierdas ningún detalle, en la descripción de este video encontrarás la lista completa de ingredientes que utilizamos. Todo está organizado para que puedas consultarlo mientras preparas esta deliciosa receta. Retomamos la lechuga y una vez limpias, las vamos a escurrir bien. Puedes usar una centrífuga de lechuga o simplemente secarlas con un paño limpio o servilletas. Es importante que estén bien secas para que no se agüe nuestra ensalada. Luego cortamos en tiras no muy delgadas. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos las fresas, el mango, el aguacate y la lechuga. Con una cuchara grande mezclaremos suavemente hasta que los ingredientes se integren. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y un chorrito de aceite de oliva extra virgen. Con una cuchara grande mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Finalmente servimos y decoramos con queso parmesano rallado y ¡listo! La más exquisita ensalada de repollo, fácil y sabrosa. Hola, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa preparación vamos a comenzar por uno de los ingredientes que le da cuerpo a esta ensalada, el repollo, también conocido como col blanca. Vamos a utilizar solo la mitad de un repollo mediano, y lo primero que haremos será quitarle las hojas externas, que a veces vienen un poquito maltratadas. Luego, lo partimos por la mitad y cortamos solo una de esas mitades en tiras muy finitas. Ahora vamos con el mango, que le aporta ese toque dulce y tropical que tanto nos gusta. Vamos a pelar un mango maduro, que esté en su punto, ni muy blando ni muy verde. Lo cortamos en cuadritos medianos,
procurando que estén más o menos del mismo tamaño para que se mezcle bien con el resto de ingredientes. El mango es una excelente fuente de vitamina C y antioxidantes, además de tener una textura jugosa que combina perfecto con lo crujiente del repollo. Ahora vamos con las manzanas, que van a aportar dulzura, frescura y una textura crocante. Usaremos una manzana roja y una manzana verde. Las lavamos muy bien, y si prefieren, pueden dejarlas con cáscara, porque allí se concentra mucha fibra y nutrientes. Las cortamos en cubitos pequeños, del mismo tamaño que el mango, para que al mezclar se integren bien. La manzana verde tiene un sabor más ácido y firme, mientras que la roja es más dulce y suave. Juntas hacen una combinación perfecta que balancea toda la ensalada. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Seguimos con las fresas frescas. Vamos a usar 125 gramos, lo que sería aproximadamente una taza. Las lavamos muy bien bajo el chorro de agua, les quitamos las hojitas y las cortamos en láminas o en cuartos, dependiendo del tamaño. Las fresas no solo aportan un color hermoso a la ensalada, sino que también son ricas en vitamina C, antioxidantes y tienen un sabor ligeramente ácido que hace un contraste delicioso con la leche condensada y la crema. Vamos ahora con el queso mozzarella. Vamos a usar 125 gramos, que cortaremos en cubitos pequeños. El mozzarella es un queso suave, que se derrite en la boca y combina muy bien con frutas. Aporta calcio, proteínas y una textura cremosa que hace que cada bocado se sienta delicioso y balanceado. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo, el mango, las fresas, las manzanas y el queso. Para finalizar como aderezo agregamos 200 gramos de crema de leche y 2 cucharadas de leche condensada. Asimismo, agregamos 50 gramos de uvas pasas. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y así de fácil y deliciosa es esta ensalada. La pueden llevar al refrigerador un ratito para que repose y se enfríe, y eso también va a ayudar a que los sabores se mezclen aún más. Esta preparación es ideal para servir como acompañamiento de un almuerzo especial. Puede ir perfectamente con un pollo al horno, un filete de pescado, una carne fría o incluso sola como un postre. Y bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de esta receta. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguna receta deliciosa. Les mando un abrazo enorme, de esos que se sienten desde la cocina, y nos vemos muy pronto con otra receta para seguir cocinando juntos aquí en Qué Rico Recetas.